Nos acompaña el doctor en biología molecular, el señor Ernesto Bustamante. Él es exdirector del Instituto Nacional de Salud del MINSA y con él vamos a preguntarle su opinión sobre cómo ve el manejo de las pruebas. Hay gente que dice, no, ya no son necesarias, hay mucha desinformación al respecto, y lo que tenemos y lo que sabemos, a menos que el doctor Bustamante nos corrija, es que los países cuya lucha contra el coronavirus ha sido más eficiente son aquellos en los que se han hecho más pruebas y han podido detectar en qué áreas tienen que trabajar con mayor rigor en el aislamiento. Doctor Bustamante, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días a Patricia, a Ricardo y a Fernando. Bueno, el gobierno ha anunciado la compra de muchísimas más pruebas para poder descartar el coronavirus, incluso pruebas rápidas, cuyo tiempo es mucho menor para saber si uno está enfermo o no, pero también sabemos que ya hay desabastecimiento a nivel nacional, que es decir, las pruebas que se habían repartido en provincias ya se terminaron. Se acabaron. ¿Cuánto afecta esto nuestra capacidad de saber cómo va el coronavirus en el Perú? Bueno, aquí hay varios temas mezclados, ¿no? Vamos separándolos. Uno es las pruebas que se están haciendo actualmente y otro es las llamadas pruebas rápidas que están por adquirirse, que en mi opinión técnica no son pruebas realmente que van a dar diagnóstico temprano, sino más bien un diagnóstico tardío. ¿Cómo así, doctor, por favor? Bien, las pruebas que se han estado usando y que se usan en todo el mundo, cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, de Johns Hopkins, para poder saber cuántos casos hay en el mundo y cuántas muertes, los casos confirmados a los que se refieren son todos casos confirmados por el test llamado de transcriptasa reversa PCR, o RT-PCR, molecular. La llamada prueba molecular. Hay dos grandes maneras de hacer pruebas moleculares. Una es la clásica, que demora más o menos 4 o 5 horas sin hacerse una tanda, pero en una tanda se pueden correr 96 pruebas. Claro, ustedes dirán, oye, son 4 horas y son 24 horas, ¿por qué no se corren 6 tandas? Lo que pasa es que hay todo un problema logístico en la toma de la muestra, en el envío de la muestra. La muestra se toma ahora a domicilio y hay que llevarla en hielo. No es fácil tomar una muestra, esta que se va a llevar luego al Instituto Nacional de Salud. Bueno, estas se han estado haciendo muy bien, se están haciendo muy bien. El problema es doble allí. Uno, que no hay suficiente número de máquinas para poder realizar estas pruebas. Para esto yo he hecho una propuesta anteriormente, que es conseguir máquinas que se encuentran totalmente sin uso en muchas universidades del Perú. En el INS hay muy pocas máquinas, en las universidades desperdigadas hay como 20 veces más máquinas, que podrían ser todas vía, por supuesto, coordinación del INS, que es el ente rector, coordinar para que estas máquinas sirvan para el esfuerzo nacional. Y el segundo punto es la falta de reactivos moleculares, cosa que se está solucionando porque entiendo que ya se está comprando reactivos como para 200.000 pruebas moleculares. Eso está muy bien, la prueba molecular es el estándar de oro para esto. Pero en el afán de querer tener pruebas rápidas, porque la situación nos desborda, en vez de pensar... ¿Qué pasa con las pruebas rápidas, doctor? Sí, no tenemos claro por qué van a ser lentas, que es lo que nos ha insinuado, por favor. Son rápidas en el sentido de que toma 15 minutos hacerla. ¿De acuerdo? Pero son lentas en el sentido de que lo que se detecta no es el virus o un antígeno del virus, sino se detecta anticuerpos. El cuerpo y el organismo humano sintetiza y fabrica en respuesta a la presencia del virus. Y es decir, nos va a decir si tenemos la enfermedad, pero ya cuando la hemos desarrollado, no cuando está recién presente. Así es. Hay un periodo ventana siempre cuando hay una infección. El cuerpo responde con su sistema inmune y normalmente toma de 3 a 7 días el que levante los llamados títulos o niveles de anticuerpos llamados inmunoglobulina G o IgG e inmunoglobulina M, que es de más rápido aparición, o IgM. El problema es que los kits que se están adquiriendo son casi como los tipos pruebas de embarazo, son unas tiras reactivas en un cassette plástico fabricados en la China que
que no han sido validados correctamente y que, en mi opinión, van a dar mucho falso negativo, porque va a haber mucha gente que se va a someter a esta prueba, le van a decir, señor, usted es negativo, pero a lo mejor estaba en su periodo asintomático en el que es contagioso. Pero tal vez pueda usarse de una manera, disculpe si es que mi razonamiento es válido, por favor ayúdeme a comprender. Puede ser que si te sale negativo no quiere decir que no tengas coronavirus, pero sí puede ayudar a confirmar a quien sí lo tiene. En ese sentido la prueba puede ser válida. No, ¿Por no qué? tampoco, porque en el periodo temprano de la enfermedad no va a haber aparición Ya eso está claro. de anticuerpos. En consecuencia, tampoco vamos a poder detectar un positivo. Pero El no, positivo, pero me refiero va a a qué contagiar. pasa si ya yo ya tengo varios días, me lo aplican y sale positivo. Ahí no debo tener dudas. No. Si sale positivo significa que usted estuvo expuesta al virus y ya desarrolló anticuerpos. Anticuerpos, perfecto. No significa que tenga la enfermedad. De lo que se trata, de lo que se trata no es hacer un análisis histórico ni retrospectivo. Eso podrá hacerse después, los estudios ex post, los estudios históricos. Lo que se necesita ahora es detección temprana. Yo he entendido por el mensaje del presidente que lo que él desea, él como capitán de todo este gran esfuerzo nacional, lo que él desea es detección temprana, pero detección temprana de la enfermedad, de la infección. ¿Para qué? Para poder aislar, para poder luego hacer identificación de contactos cercanos del paciente y poder estar preparados para, en caso ese paciente empeore y requiera tener asistencia pulmonar. Entonces, doctor, esto en términos no se va a lograr. En términos sencillos, doctor, lo que nos está diciendo es que estas pruebas rápidas detectan la enfermedad de pronto demasiado tarde, es decir, una semana después de que nos hemos contagiado y hemos podido contagiar a otras personas sin saberlo. Y quizá cuando ya no está enfermo. O sea, pueden pasar varias cosas. Que se detecte la enfermedad, que se detecten los anticuerpos cuando ya el virus ya se fue. Sin embargo, doctor, no es que a nosotros se nos ha ocurrido así de la nada comprarlas. España compró 640.000 test de detección rápida de COVID-19, Estados Unidos también. Es decir, si nos basamos, le pregunto, en la experiencia de los países que lo han adquirido, ¿no les ha servido para nada? Ese es otro tipo de prueba rápida, Patricia. De acuerdo. La prueba rápida que está comprándose en Estados Unidos es un tipo de prueba rápida, pero molecular. Hay varias compañías que han salido al mercado a fabricar dos tipos de pruebas rápidas. Las pruebas rápidas que consisten en la utilización de anticuerpos, que ya he explicado ocurren en reacción posterior a la infección. Y luego hay unas pruebas rápidas que pueden hacer esa misma prueba molecular de PCR, pero la pueden hacer en unos cartuchos donde todos los reactivos están en un solo compartimiento. Perfecto. Y se hacen en 30 minutos. El problema es que esa prueba es rápida en cuanto a los 30 minutos, pero es lenta en el sentido de que se hace en cola, se hace una por una, entonces, y es cara. Entonces, claro, Estados Unidos puede hacerlo, y acá en el Perú probablemente lo podamos hacer también, pero a nivel de clínica, es decir, a nivel de doctor medicina Bustamante, personal, no de medicina Patricia, de salud si me pública. permites. Por favor, Fernando. Por sí, supuesto, quería preguntarle algo. Doctor Bustamante, está dando argumentos que no podemos verificar nosotros, pero quería preguntarle, ¿los ha compartido usted con sus colegas biólogos y con sus sucesores en el Instituto Nacional de Salud? Puedo decir que me he comunicado en todos los niveles posibles con gente del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud. Sí. ¿Y ha recibido? ¿Y qué le han contestado? Eso. Mire, ha habido un cambio de ministro y ha habido un cambio de jefe del Instituto Nacional de Salud hace muy pocos días. La decisión de la compra se tomó antes del cambio y aparentemente ha habido una continuidad en los procesos de compra por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso no me consta, pero es mi conclusión. Como especialista. Así es. Y yo considero que quizá por razones de procedimiento en el Estado no han querido dar marcha atrás en cuanto a la decisión de compra y
la validez técnica del informe técnico que ha debido acompañar esas bases, ese TDR con que se compró el servicio, pues realmente me parece que no ha sido hecho con mucha... Muy bien, señor Bustamante. Valiosa su observación. Vamos a trasladarla a las autoridades cuando vengan para que nos expliquen. Porque, bueno, está clarísimo que se necesitan muchas pruebas, más pruebas, pero también las mejores pruebas. Porque sí, Patricia, si me permite un minuto, yo solamente quisiera, unos segundos, solamente quisiera terminar con algo constructivo para que no se note que quiera yo tratar de no ayudar en el proceso. Lo que yo propongo realmente es que se utilice la capacidad instalada de las universidades que tienen muchas máquinas para hacer PCR, solo se compren reactivos moleculares y se mejore el mecanismo de toma de muestras, se optimice, de manera de que se pueda, en cuestión de días nada más, y con muy poco dinero, pasar de 500 pruebas diarias a 5.000 y quizá a 10.000, que es lo que quiere el señor presidente. Estamos seguros que esa es una iniciativa, señor Bustamante, que se tiene que acoger. Por suerte, el ministro de Salud que estuvo con nosotros nos dijo que ya estaban en esa línea y esperemos que se concretice ya, porque lo cierto es que el coronavirus no espera. Eso nos queda... Y es importante que la población no se vaya no vaya a generar falsas expectativas creyendo que las pruebas rápidas le van a hacer una detección masiva temprana, cuando de pronto haya muchas gentes a quienes les hagan los análisis, les digan usted es negativo y a los 4 días contagia o es infectado, la persona esta se va a molestar. Bueno, y esto puede generar una crisis social y una crisis de salud pública. Bueno, vamos a dejar, doctor Bustamante, creo que ya está clarísimo. De todas maneras, vamos a contrastar esta información con las autoridades y vamos a ver qué pasa. Todavía Muchas gracias. Muchísimas gracias. Apreciamos mucho su opinión. El doctor Sí, Patricia, si lo hemos convocado al doctor Bustamante es porque es uno de los expertos más reputados en biología molecular a estos estudios en la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins y está compartiendo sus inquietudes y además aportes, no solamente directamente, como él lo ha dicho, a las autoridades, sino también a través de las redes sociales. Muchas gracias, doctor Bustamante. Gracias a ustedes por la llamada. Muchas gracias. Hasta luego.